Iglesia Quemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Bendiciones, qué alegría que una vez más podamos juntos adorar el nombre del Señor. Y bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. Vamos a levantar nuestra voz y vamos a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de iniciar a alabar su santo nombre, le invito a que pueda inclinar su rostro y podamos decirle: bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, entregando nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre, con gratitud, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, en el que nos vas a permitir escucharte tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito a que pueda levantar su voz en esta hora y pueda decir: todo gobierno de la creación se postrará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Lo creemos en esta hora y decimos: todo gobierno se postra delante del Rey, que es nuestro Padre Celestial. La creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Todo gobierno de la creación
está glorioso Rey. Él es amor, Él es amor, Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre, adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre, adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Él es amor, Él es amor, Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre, adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre, adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno. Exaltamos tu santo nombre en esta hora, Señor, y decimos solo tú eres el Rey eterno. Y te damos las gracias, Padre, por el privilegio que podemos de poder adorar tu santo nombre. Yo no sé si usted se goza en esta hora y puede decirle gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder adorarlo. Tenemos el privilegio de poder adorar su santo nombre. Y en esta hora levantamos nuestra voz, Señor, en señal de gratitud, y te decimos gracias, Señor, porque todo obra para bien. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito en nuestra vida, porque tú no nos dejas, Señor. Y al final, a pesar de la dificultad, a pesar de la situación, tú tienes el control, Señor. Y en esta hora le invito a que pueda levantar su voz y pueda decirlo. Al final todo obra para bien. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes
tiempo de alabanza y adoración solo a ti, Señor. Y agradecemos, Señor, porque estamos confiados, Señor, en lo que harás. Agradecemos porque tú tienes el control en nuestra vida, Señor. Te bendecimos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y te invito a que sigamos conectados y podamos seguir escuchando de la palabra del Señor y que Dios nos hable a través de la prédica. Así que bendiciones. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos un viernes más a Level Up. Es un gusto tenerlos por acá. Pues que estamos contentos un día más, un viernes más, de poder llegar a usted, de poder escuchar las prédicas del hermano Juan Carlos Cano. Pero antes que nada, quiero que comencemos con una oración. Señor, te queremos dar gracias por un viernes más de vida que nos has dado, porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra, porque usas al hermano Juan Carlos Cano. Padre, acrecenta ese deseo en nuestros corazones de buscarte. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas cada día más, así como lo has hecho durante todo este tiempo. Cuídanos, protégenos, ayúdanos siempre en nuestra familia, en nuestras tareas, y sobre todo, Padre, para estar un día más cerca de ti. Gracias, Padre Santo, te alabamos y bendecimos, glorificamos tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un gusto saludarlos. Cuídense, los dejo con el hermano Juan Carlos Cano. Adiós. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por estar un viernes más con nosotros. Qué alegría poder llegar hasta ustedes. ¿Y qué les parece si oramos para comenzar y le pedimos a Dios que nos hable en esta noche? Gracias, amado Padre del cielo, por un viernes más. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos hables al corazón, que cada persona que esté haciendo esta transmisión reciba lo que tú tienes para nosotros, y disponemos desde hoy, Señor, desde ya, nuestra boca, nuestro corazón, nuestros sentidos, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y como cada viernes, Señor, ponemos en tus manos este ministerio, reconociendo y sabiendo, Señor, que tú eres el Dios de este ministerio, y que tú, Señor, tuviste esta idea, no fue de nosotros, sino tuya. Así que te pedimos tu respaldo siempre en todo lo que hagamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar un viernes más. El tema de hoy es la llave. El tema de hoy es la llave. Siempre me gusta repetirlo porque después no están, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Cómo se llamaba el tema? Entonces, mientras sepamos cómo, o estemos conscientes de cómo se llama la prédica, pues eso nos mantiene enfocados o hace que nosotros veamos la aplicación práctica que puede tener a nuestras vidas, y no solo sea una letra, pues, y ya, sino que cada quien pueda tomar la porción que Dios tiene para nosotros. La llave surge a partir de que como cristianos hay muchas cosas que siempre están pendientes. Me refiero a que siempre están pendientes de resolverse, siempre están pendientes de que Dios nos las responda. Nos responde una pero nos falta otra, o nos responde 3 pero eran 5, y siempre nosotros estamos ahí, y hay unas que va pasando el tiempo, va pasando y simplemente no acontecen. Y miren, a usted y a mí nos dicen: tenga paciencia, es en el tiempo de Dios. Dios sabe cómo, los porqués, pero uno tiende a desesperarse, o más bien tiende a caer en frustración, y eso pues es completamente normal. Lo que no es normal es que nosotros no hagamos nada. No estoy diciendo que hagamos el trabajo de Dios, porque no nos corresponde, pero nosotros no hagamos nada para que esas cosas pues acontezcan. La semana pasada hablábamos sobre los milagros de Jesús y cómo la fe los había ayudado a muchos, pero creo que como cristianos tenemos ciertas, si me permite decirlo, herramientas que estamos en pues el deber o la obligación, o como usted lo quiera ver, el derecho divino de utilizar. Y una de ellas es, si vamos a Marcos 9:14, veremos 4 o 3, dependiendo si el tiempo nos alcanza, veremos 4 ejemplos de la llave para que las cosas pasen. En Marcos 9:14 vemos un ejemplo, y Jesús llega a un lugar y están ahí sus discípulos en el 9:14 de Marcos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, con los discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les respondió: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro,
traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Un muchacho endemoniado, el papá lo lleva a los discípulos, y los discípulos dicen: tráemelo, que yo siempre ando con Jesús. Tráelo, que yo me encargo. Y no le llevamos este caso al maestro, creo que me puedo hacer cargo. O sea, se hicieron cargo, entre comillas, de expulsar al demonio y no pudieron. Y hasta que llega Jesús, dice que le habló y efectivamente el muchacho se retorció y todo y gritó, pero el demonio fue expulsado. Miren, en primera hay que conocer dónde está parado uno. Y si uno no se cree en capacidad, simplemente no es que no la tenga, es que simplemente nadie la tiene. Pero si uno no tiene la fe en que va con el respaldo de Dios a algo como pues un endemoniado y a una liberación, lo mejor es que no vaya. Lo mejor es que no se haga cargo. Ahora, si usted siente el fuego divino y dice: vamos, que yo sé que Dios está conmigo, usted pues puede ir. Pero si usted va con la duda, con el temor, como de seguro iban los discípulos, sucede esto, y quedaron pues avergonzados. Y uno puede decir: pero los hijos de Dios no podemos quedar avergonzados. Exactamente, pero de seguro que ellos, uno, no expulsaron en el nombre de Jesús, y segundo, pues no les correspondía a ellos, y tercero, y aquí viene el propósito o la llave de todo este tema, y el mismo tema en sí, que es la llave, siempre ahí mismo en ese capítulo, en el 9, pero en el 18, después de que Jesús ha expulsado al demonio, los discípulos se acercan a él y le preguntan: ¿por qué no pudimos? En el 18. El cual donde quiera que lo toma, lo sacude. En el 29, donde ya los discípulos le preguntan, cuando él entró a su casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ok, aquí entramos en materia. Los discípulos le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? Y tú sí, un tanto atrevido, porque estábamos hablando de Jesús, pero ellos querían pues hacer los mismos prodigios, y si son para la gloria de Dios, pues no está mal, está completamente bien, pero ellos necesitaban saber por qué ellos no habían podido. Entonces Jesús les dice: este género no sale con nada, sino es con oración y ayuno. Aquí viene la llave de este tema, y esto es la llave, el ayuno. Y no es en sí, vamos a ver un poco sobre lo que es esto, pero no es solamente el aguantar hambre, y aguanté hambre y que espiritual estoy. No, es más que eso. Uno de los derechos o de las herramientas como cristianos que tenemos, y a las que pocas veces accesamos y pocas veces utilizamos, o creemos simplemente que no tiene tal efectividad, es el ayuno. Pero Jesús les está diciendo: si ustedes quieren liberar, si ustedes quieren exorcizar, como lo quiera decir, si ustedes quieren ir a una liberación y no se sienten capaces o simplemente no tienen el don, la única manera en la que ustedes pueden ir más espirituales es orando y ayunando. Primera utilización de esta herramienta en uno de los 4 casos que veremos. Entonces Jesús les dice: utilicen la oración y el ayuno, y les garantiza que ellos van a poder ir a la liberación. Algunos tienen el don y se les hace más fácil, otros simplemente no lo tenemos. Y tenemos que hacer lo que Jesús nos mandó, porque dice que este género, o sea, está hablando del género del demonio, no especifica exactamente de qué se trataba o qué género era, pero dice que ese género solo sale con oración y con ayuno, más claro imposible. Entonces, esa pequeña frase, se supone que todos oramos, que todos los hijos de Dios nos mantenemos en oración, o al menos así debería de ser, sean oraciones grandes, oraciones pequeñas, pero siempre tratamos de mantenernos en una oración. Oramos antes de comenzar el culto, oramos durante los tiempos de alabanza, oramos por las ofrendas, oramos por la comida. Entonces tenemos casi una vida de oración buena. Algunos sí la tienen, otros nos cuesta más,
pero el ayuno no se nos da muy bien a todos, evidentemente, pero Jesús le está diciendo que es necesario para hacer algo así, y aplica pues para situaciones que sean muy adversas espiritualmente hablando, como una liberación. Si usted nunca ha estado en una liberación y solo ha visto la farsa que nos vende Hollywood, déjeme decirle que si usted pues es nuevo en las cosas de Dios, uno se asusta, tiende a asustarse, y uno casi que tiene miedo de que el demonio que está en la persona que está siendo liberada pase a uno, y uno dice, Dios mío, que no se me vaya a meter a mí. Mire, en primera, no es posible que un demonio posea a alguien que es convertido o que es hijo de Dios, porque simplemente no pueden habitar dos entes espirituales completamente diferentes en un mismo cuerpo. Entonces, si usted es hijo de Dios y está en una liberación, tranquilo, tranquila, eso no significa que vaya a afectarle, porque no puede poseer algo que ya le pertenece a Dios. No es posible, simplemente no es posible. Pero aparte de eso, si siempre le sigue dando miedo, entonces aquí está diciendo que la única manera es con el ayuno. Pero si vamos a Daniel 1:8, en Daniel 1:8 vemos otro ejemplo de la prédica de hoy, y ¿cómo les dije que se llamaba? La llave. En Daniel 1:8 vemos cuánta necesidad hay o cuánta necesidad tenemos de recurrir a ciertas herramientas para alcanzar ciertos estados o para lograr ciertas competencias. En Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, el que le servía la comida tenía miedo, porque ellos simplemente habían decidido no contaminarse con la comida que el rey comía, no porque estuviera sucia ni nada por el estilo, sino que ellos querían demostrar que ellos eran diferentes y que Dios estaba con ellos, y que no querían comer eso de seguro que era sacrificado a ídolos, paganos, lo que ustedes quieran, pero simplemente ellos sentían en el corazón que comer de esa comida los iba a contaminar. Entonces ellos recurren a algo para no contaminarse. Simplemente no comieron, se hicieron anoréxicos, o eran bulímicos, comían y iban a vomitar, o no, dicen que solo iban a comer legumbres y verduras, eso era todo. Y esto es famosamente conocido como el ayuno de Daniel, pero al fin y al cabo era lo mismo. Daniel y sus otros 3 amigos, Sadrach, Abednego y no recuerdo el otro, se decidieron ayunar. Ellos decidieron ayunar. ¿Y para qué les iba a servir el ayuno? No era una dieta, no sé qué. No. Esas son tonterías. Era un ayuno para mantenerse en santidad. Ellos querían mantenerse en santidad, no querían contaminarse, querían mantener su santidad, y por lo tanto estaban ayunando. Su entorno en su trabajo, con sus amigos, no es el mejor, y usted se siente culpable o lo que sea, o usted quisiera mantener una postura pues espiritual buena y que no lo critiquen, y usted simplemente no quiere fanfarronear o no quiere verse el santulón diciendo ustedes están en pecado y yo no soporto. Entonces Daniel no quería hacer eso, ni quería acusar al rey, ni quería caer mal, simplemente quería agradarle a Dios. Y va y le dice a la comida, ¿sabes qué? Mis amigos y yo hemos decidido que durante 10 días no vamos a probar la comida del rey, sino que solo vamos a estar con legumbres y verduras y agua, y eso es todo. Vamos a hacer un ayuno, y nosotros pues queremos mantenernos en santidad. Otra vez, la misma herramienta para una diferente causa o motivo. La misma herramienta, el ayuno. Vimos ya que
fortalece espiritualmente y ayuda a una expulsión o liberación de demonios. Y también vemos ahora cómo Daniel está ocupando el ayuno para decir que él quiere mantenerse en santidad. Quiere agradar a Dios y quiere que a través del ayuno él pueda mantener cierto nivel de espiritualidad, que si se corrompe con los demás, se da al vino y todo lo demás, probablemente su espiritualidad baje y él necesita mantener el nivel. Entonces, si usted está en un entorno que no es el más agradable, quizás no lo obligue ni nada, pero quiere marcar la diferencia con el resto y quiere que se note simplemente que usted tiene algo diferente, Daniel es el perfecto ejemplo que hay que hacer, hay que ayunar para mantenerse en santidad. Hay que ayunar para que nosotros nos veamos diferentes a los demás. Y de hecho, en el 12 dice, siempre del 1 de Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración, de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Por supuesto que se la estaba jugando el jefe de los eunucos. Si esos 4 muchachos se llegaban a ver delgados, esos 3 muchachos se llegaban a ver delgados o pálidos o desnutridos durante esos 10 días, no era que lo iban a regañar, simplemente lo iban a decapitar. Y obviamente que ya no les iban a hacer caso al siguiente que viniera. Iba a ser, ustedes están locos y mataron al otro, a mí no me van a matar. Por lo tanto no había un prueba y error, sino que o funcionaba o funcionaba. Dios no deja humillados a sus hijos cuando tienen un propósito que sea mantener la santidad. Cuando no sea para vanagloria propia, no es como que venga y diga, Señor, voy a ayunar durante 10 días, pero yo te pido que en esos 10 días yo me saque la loto. Miren, yo no he dicho que Dios no lo pueda hacer, probablemente sí, Dios es un Dios soberano, pero ¿en qué se glorificaría Dios de eso? Aparte de mi beneficio personal, aparte de las cuentas que tenga por pagar, el dinero que yo necesite, aparte de todo eso y de que yo me volvería loco por los primeros días, de qué beneficia a Dios de eso, o en qué le daría la gloria a Él. No, yo voy a contar el testimonio, Señor, de lo que tú hiciste conmigo. Miren, no funciona así porque eso es algo personal y ellos lo que querían era demostrar que Dios estaba con ellos, manteniendo su nivel de espiritualidad y no contaminándose y demostrando que eran diferentes, que había algo diferente en ellos al resto. Entonces ellos ocuparon la llave, ocuparon la herramienta del ayuno para demostrar que podían mantenerse en santidad en un entorno que era completamente desfavorable a ellos. Eran extranjeros en una tierra pues que no era ni siquiera no era ni siquiera un Dios conocido, o ni siquiera eran afines al mismo Dios de ellos. Entonces ellos tenían que demostrar que tenían algo diferente. Se siente a veces que le absorben el entorno. Creo que es necesario que nos pongamos a pensar en qué vamos a hacer, si lo que estamos haciendo ahora nos alcanza, si nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo, o si verdaderamente nosotros queremos generar un cambio y decir, debo de hacer algo. ¿Por qué es importante ocupar este tipo de cosas para la vida del cristiano? Podría preguntarme alguien, y lo cierto es que nosotros como hijos de Dios estamos en el deber o en el derecho de demostrar que para nosotros las cosas son diferentes. Piensen en cuáles son las cosas que hasta ahora usted ha querido resolver por su cuenta y usted no ha podido, o cuáles son las cosas que ha puesto en las manos de Dios. Yo puedo decirle 2 o 3 rápido, cuáles son las cosas que usted ha puesto en las manos de Dios, y Dios simplemente, no es que no pueda, obviamente, Dios sabemos que es el Dios de lo imposible, pero que ha quedado en silencio, o que aún no ha movido su mano en favor suyo o en favor mío. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces, esta gente que estamos viendo, sí entendía de eso. Jesús entendía
de lo que está hablando. ¿Por qué cree usted que Jesús se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches? ¿Qué necesidad tenía Jesús de eso? Simplemente le venían épocas de prueba y él necesitaba subir su espiritualidad y necesitaba sentirse fortalecido espiritualmente. Por eso fue que él lo hizo. Después de ese ayuno fue cuando el diablo se le presenta y lo empieza a tentar en todos los aspectos. Y le ofrecía justo lo que él necesitaba en ese momento. Le ofrecía sacarlo de ahí, le ofrecía comida y todo lo demás, le ofrecía gloria. Pero eso era lo que Jesús sabía que le venía, y por eso él empezó una etapa de ayuno. Si Jesús necesitaba ayunar, si Jesús decidió ayunar, ¿cuánto más usted y yo necesitamos hacerlo? No es que, miren, voy a ser sincero con ustedes. A mí hay ciertas cosas que me cuestan hacer, o que quizás no me cuesten, sino que no me gustan, por así decirlo. Una de ellas, y lo digo pues con vergüenza, pero lo digo, es las vigilias. Quienes conocen a Juan Carlos Cano, saben que a mí no me gustan las vigilias, nada. Así, nada, y que las hago porque es lindo y todo lo demás, pero a mí personalmente no me gustan, y yo, como siempre digo, Dios mío, perdóname, pero no me gusta. Entonces, en una época, en nuestra amada iglesia, pues hacían vigilias cada viernes, un viernes al mes, así había una vigilia durante un periodo de un año. Y como ustedes saben, este ministerio se reúne los viernes. Entonces, al final del mes, el viernes, había una vigilia, y yo tenía un gran conflicto. Durante toda la etapa de la vigilia yo tenía un gran conflicto, y era como, no. Y siempre me decían, Cano, quédate a toda la vigilia. Yo decía, ¿y por qué no la hacen otro día? Dios mío, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es este trato que tenés conmigo? ¿Por qué no las hacen otro día? Porque tiene que ser el viernes que se reúne nuestro ministerio, o que son nuestros cultos, y porque justamente después del culto de nosotros, de un solo va la vigilia, y nos tenemos que quedar, pues porque si yo me iba a hundir, el staff conmigo, ¿verdad? Entonces era como, sí, nos vamos a quedar. Entonces no siempre nos quedamos, debo de ser sincero con ustedes, no siempre nos quedamos, pero algunas veces sí, y otras veces a la mitad del camino ya era como, no, vámonos porque ya tenemos nuestro culto. Pero durante toda esa etapa uno llega a acostumbrarse a ciertas cosas, pero hay cosas que uno a veces no las aplica o no las utiliza, a pesar de que sabe que tienen un gran beneficio para todos. Y una de esas cosas, al menos para mí, es el ayuno. Sabe que tiene un gran poder, que hay un gran secreto en el ayuno para nosotros los hijos de Dios, y lo tenemos ahí como, al menos que sea un caso de extrema necesidad, que queremos una respuesta rápida. Entonces sí, al menos yo, hablo por mí, al menos yo sí saco ese as bajo la manga, como, aquí está la carta del ayuno, estoy en graves problemas, así que aquí te va, y la tiro, cuando debería de ser algo recurrente en la vida de todos nosotros, para mantener cierta espiritualidad y contacto y cercanía con Dios. Porque en la medida en la que nuestro físico se debilita, nuestro ser espiritual se fortalece. Esa es la magia de todo esto. Y Daniel lo sabía perfectamente, y por eso Dios no los dejó avergonzados, ni a él, ni a sus amigos, ni a los demás. Y si vamos a segundo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, vemos otro caso de uno de los personajes pues más grandes de la Biblia, y es David, que había caído en una situación muy complicada, y era que le había nacido un hijo de una relación no lícita. Entonces el señorito David, o el rey David, había sido profetizado algo sobre el hijo que había nacido de Betsabé, la mujer pues que no era su mujer, y que él tomó siendo la mujer de Urías, y todo el rollo que ustedes y yo ya sabemos, y toda esa etapa, la más oscura de David, que fue su etapa más oscura. Pero él sabía que le habían profetizado que su hijo, que había nacido de Betsabé,
iba a morir. En 2 de Samuel 12, en 12:16, habla sobre eso. Entonces David, desde el 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. El niño enfermó gravemente. En el 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David ayunando porque su hijo había sido profetizado que no iba a sobrevivir. David ayunando por su hijo, sabiendo que su hijo necesitaba la protección, tratando de que su hijo, que era un niño inocente, no tuviera nada que pagar por los errores que había cometido él y la mamá del niño. Entonces David ocupa aquí otra herramienta, el mismo ayuno, pero con el objetivo de una sanidad. Una sanidad. David accede, o más bien toma la llave y dice: yo voy a intentar mover la mano de Dios, de lo que ha dicho, para poder accesar a la sanidad. ¿Cuál fue el resultado? Para David no fue el mejor, porque más adelante dice que después de estar en oración, en ayuno, durante varios días, después de 8 días de estar en ayuno y oración, le llevan la noticia que el niño murió. El niño murió, y cuando pensaron que si estuvo mal durante 8 días, se derramaba en presencia de Dios y rogaba y lloraba porque no quería que el niño muriera y ayunaba. Después de eso pensaban, si estuvo mal, cuando le digamos que murió se va a poner peor. Pero al contrario, él se levantó, pidió comida y pidió lavarse y todo lo demás, y terminó el tiempo de ayuno y oración. Alguien podría decirme: Cano, ¿por qué estás ocupando un ejemplo en el que no sirvió para nada el ayuno? Estás ocupando un ejemplo en el que no sirvió para nada, porque David no tuvo un buen resultado. Primero, lo ocupo a propósito para decirle que el ayuno tampoco es algo que dobla y tuerce la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Entonces ya le había dicho a David: tu hijo no va a sobrevivir, y se lo había dicho a través de un profeta. Entonces David intentó, a través del ayuno, que Dios cambiara de parecer, pero eso quiere decir que Dios sigue siendo soberano, y que muchas veces movemos la mano de Dios en misericordia por el ayuno, pero no es garantía de que Dios, en su soberanía y en su decisión y en su inmensidad y creador de todo lo que existe, pues tenga que hacerme caso a mí solo porque yo decidí ayunar para lograr algo. Y era lo que, a pesar de David, el amigo de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, y del rey escogido, el ungido de Jehová, y todo lo demás, y todos los títulos que David podía tener, ni aún así. Quizás alguien puede decirme: entonces no sirve de nada. Claro que sí sirve. Y le voy a contar esto. Hace unos años, este ministerio pasó por una crisis de uno de sus miembros más queridos y amados, que todos sabemos quién es, pero hoy no mencionaré, uno de sus miembros más queridos y amados. Y en los últimos días, el staff completo estuvimos en ayuno. Los que son antiguos en el staff saben de lo que hablo. En esos días estuvimos en ayuno en ese día previo a la partida de esta persona. Y recuerdo que nuestra oración era: Señor, por favor, que esta persona se levante. Yo sé que para ti no hay nada imposible, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Y yo te pido y te pedimos juntos que esta persona se levante. El resultado del ayuno, aunque cualquiera podría decir, fue un fracaso, porque Dios decidió llevarse a la persona, y quedamos aquí sus compañeros de ministerio, sus amigos que le amaban, y el dolor y de la pérdida y el llanto y todo lo demás. En medio de todo eso, uno sirvió, porque uno, en esos momentos de ayuno, el nivel de espiritualidad se fortalece, y el ser espiritual de todos nosotros se fortalece, y nos permitió comprender que había sido voluntad de Dios el decir: hasta acá.
Quizás no fue el resultado que nosotros esperábamos y deseábamos. Es obvio y que no fue así, pero sí comprendimos que se había realizado la voluntad de Dios, por dolorosa que nos pudiera parecer y nos sigue pareciendo hasta hoy, pero que fue la voluntad de Dios, y eso solamente lo comprendimos rápidamente porque estábamos en un buen momento espiritual, porque el ayuno que hicimos fue sincero de corazón y fue únicamente para agradar a Dios. Entonces, cuando usted tiene esos elementos y los mezcla y los presenta delante de Dios, ese ayuno sube como una ofrenda agradable, no es desagradable a Dios, y Dios lo recibe, y Dios te fortalece, y Dios envía a su Espíritu Santo y hace que te abrace, que te acompañe, que no te sientas solo. Y cuando llega el desenlace de lo que estés viviendo después del ayuno que presentaste, sabes que Dios estuvo ahí. Quizás esperabas que todo se fuera hacia la derecha y todo se fue hacia la izquierda al fin y al cabo. Y alguien puede decir, nada te sirvió, era como que si no lo hubieras hecho. Pero solo el que sabe la bendición que hay en ayunar y en la satisfacción en que el Espíritu Santo te abrace en los momentos en los que estás llorando, sabe que no es inútil. Y que por el contrario te fortalece. Y aunque hubieron lágrimas, por supuesto que hubieron, porque las personas que amamos siempre quedará una plática pendiente. Si no las amara, pues ya no tendría nada que platicar, y usted diría, se fue y qué bueno, o qué pobrecito o pobrecita, y hasta aquí. Pero las personas que amamos, siempre habrá una plática ahí pendiente que decimos, algún día nos volveremos a reunir allá arriba y platicaremos de todo lo que no pudimos platicar acá. Pero a pesar de esa sensación y de ese dolor que te embarga, llegas y decís, ok, esta es la voluntad de Dios y yo la acepto. Y fue lo que David hizo. Después de que su hijo murió, a pesar del ayuno y la oración que él tenía. Y si me acompaña en el versículo 2 de Samuel 12 y en el 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, esta forma de hablar de David, un hombre que después de decirle se murió tu hijo, se levanta y pide comida, no piense que es porque no amaba a ese niño, no piense que es porque no le importó, porque no. Si no le hubiera importado, no hubiera hecho todo esto. David dice que se levantó y pensó, ok, esta es la voluntad de Dios y yo debo de aceptarla. Y el niño ya no puede venir a mí, sino que yo voy a él. Es decir, cuando yo muera, eso es lo que está diciendo David, cuando yo muera, yo me reuniré con el niño. Yo me reuniré con este niño y sabré y lo abrazaré y todo lo demás. Eso es lo que está diciendo David. Pero esta forma de hablar, esta forma tan madura de hablar y de tomar las acciones y de reconocer la voluntad de Dios, esto solo se produce en buenos momentos espirituales. Y esos momentos espirituales solo llegan cuando se pasa por un ayuno tan profundo y tan serio como el que hizo David. Y entonces aquí es donde aplica el ayuno como una herramienta de sanidad. Alguien puede presentar un ayuno para la sanidad de alguien y Dios puede obrar diciendo, ok, he recibido este ayuno y es mi voluntad y mi deseo que sea sano, y se levanta y ya. O Dios puede decir, he recibido este ayuno y te voy a fortalecer espiritualmente, pero tengo que traérmelo porque ya completó su función en la tierra. Ya, bástate en mi gracia. Puede saber a poco, pero créanmelo, es necesario haber pasado por esto para comprenderlo. Y David lo comprendió perfectamente. Y David entendió que el ayuno sí era una herramienta y una llave para él, para poder abrir esa puerta que a veces no podemos abrir de otra manera más que con ayuno. ¿Por qué la llave? Señores, si
Si ustedes se les han trabado las carretas, como dicen, o ustedes no pueden accesar a algo, o hay cosas que no se liberan, o simplemente hay puertas que no se abren con nada, solo hay una manera y nos lo enseña la Biblia, y es ayuno y oración. Ayuno y oración. El ayuno para diferentes cosas. No es que el aguantar hambre, cuando hablamos de ayuno, entendiéndose que el ayuno tradicional que hacemos los hijos de Dios o los cristianos evangélicos es cenar temprano y no comer nada hasta el día siguiente a la misma hora, 24 horas sin comer, entendiendo que ese es el ayuno estándar. Así no es que la Biblia dice que así debe ser, sino que es el ayuno estándar. Entonces, entendiendo que no solamente se trata de aguantar hambre, aguanté hambre 24 horas y qué espiritual soy. Se trata que en los tiempos en los que la persona tiene el deseo de comer, vaya y ore y pida a Dios que fortalezca su espíritu a pesar del deseo que tiene, pues, de alimentarse. A pesar del deseo que tiene de alimentarse, Dios sustituya eso. Y el último de los casos, para que creo que ya vamos un poco tarde, y el último de los casos en Esther 3, es el último de los casos, de los 4 que dijimos que vamos a hablar hoy, y es qué pasa cuando ocupamos el ayuno para otra situación que no sea el primero, liberación, el segundo, santidad, y el tercero, sanidad. Pero ¿qué pasa cuando es para algo más que no sea la sanidad o todo lo que vimos en Esther 3:13? Dice así: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Está el pueblo de Dios, y el rey ha mandado a matar, a destruir y a quitar todo lo que tienen los judíos. Otra vez el pueblo de Dios exiliado, pero ha mandado a exterminar la raza. Así de simple, ha mandado a exterminar la raza de los judíos. Porque no veneran al rey, porque no se inclinan delante del rey, porque no adoran al rey y todo lo demás. Entonces hay una persona ahí que logra hacer que el rey emita un edicto en el que va a matar y a acabar a todos los judíos. Así era la sentencia simplemente que tenía en Esther 3:13, y eso era como que dijeran a alguien: voy a matar y acabar y a quitarles todas las tierras, casas a un pueblo llamado, no digamos El Salvador, para que esa sal no la queremos, allá, a Kuwait. Digamos que toda la gente de Kuwait la voy a mandar a acabar y todo lo demás. ¿Y por qué? Porque me cae mal por eso. Porque me cae mal que no se inclinan ante mí, así que los voy a exterminar. Así de sencillo. Y en el 4:13, siempre de Esther, en Esther 4:13, ahí cerquita, solamente un capítulo después, dice así: entonces dijo Mardoqueo, que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente ese tiempo, el respiro y liberación vendrá de alguna otra manera o de alguna otra parte. En el 14, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Está diciendo que no creas que porque tú no vas a hablar, nosotros nos vamos a morir. Por el contrario, nosotros nos salvaremos de otra manera y podremos, pues, sobrevivir de todo esto. Y en el 4:3, y en cada provincia, en 4:3 de Esther, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey fue decretado y llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza en la casa de muchos. En cada lugar donde ponían el edicto del rey, imagínense, en la plaza pública, y lo ponían y lo colgaban ahí, empezaban a ayunar, a llorar y a lamentar. Pero empezaban a ayunar para que ese edicto no fuera realizado. El día 13 del 11º mes era simplemente el ayuno pidiendo protección para los suyos. Sanidad, liberación, espiritualidad o por así decirlo, santidad
y protección. Todo eso resumido en ayuno hacia un mismo Dios. Isaías 58, y no lo vamos a leer, pero Isaías 58 habla extensamente del ayuno, diciéndonos que de nada sirve ayunar si nosotros pensamos que después de un ayuno Dios tiene que realizar y ya, punto final. Sino que el verdadero ayuno es aquel que busca la manera de agradar a Dios, que busca la manera de que suba como un aroma agradable a un holocausto hacia Dios. Es aquel ayuno que pretende alcanzar algo por medio de ese sacrificio que se hace. Es el ayuno que comprende que hay un Dios misericordioso delante de nosotros, deseando bendecir a su pueblo, pero que a veces no sabe o no sabemos cómo pedirle o cómo salir del rollo en el que nos hemos metido. Y al final, para que quede claro todo esto, Dios termina salvando obviamente a los judíos y no muere nadie de los judíos. Este edicto, pues el mismo rey lo cancela al saber que la mujer que amaba pues era judía también y que tendría que haberla matado a ella. Entonces él decide cancelar esto, pero no solamente fue por ella, fue porque había todo un pueblo ayunando. Y decidiéndose. Y yo quiero hacerle la última pregunta para cerrar con esto. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos solo porque sí? Solo porque sí, por el favor de Dios, para tener el favor de Dios para lo que venga, sin tener el problema en la puerta. ¿Cuándo fue la última vez? Si usted no recuerda, es necesario volver a esos momentos de espiritualidad donde solo buscábamos agradar a Dios, donde solo deseábamos pues tener el favor de Dios en el nombre de Jesús, y que no solamente sea cuando yo lo necesito, y si lo necesita, pues lo tiene ahí. Pero antes de que los problemas lo encuentren, ¿qué le parece si lo encuentran delante de la presencia de Dios? Y ponemos todo este tiempo en oración, y si nace en su corazón ayunar, amén y gloria a Dios. ¿Les parece? Y oramos para cerrar este tiempo. Gracias, amado Padre del cielo. Lo ponemos en tus manos este tiempo y sabemos, Señor, que tú estás ahí escuchándonos, esperándonos y deseándonos, Señor, abrazar y bendecirnos. Dios, te pedimos que nos permitas utilizar esta llave que es el ayuno para abrir puertas que aún no se han abierto, y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos alcanzar tiempos de misericordia, tiempos de gloria, y que todo Dios, todo Señor, reconozcamos delante de los hombres y del mundo espiritual que es únicamente para gloria tuya. En el nombre de Jesús, Señor, y si hubiera alguien sin Cristo y donde está, pueda hacer esta oración conmigo. Reconozco que tú eres Dios. Sé que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Sé que la cruz es el lugar donde alcanzo perdón, salvación y vida eterna. Hoy te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, y yo te reconozco desde hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Dios, gracias por cada una de las ofrendas. Bendice al dador alegre, que cada quien dé como dispuso en su corazón, y que esta generación comprenda la bendición, Señor, que hay en honrarte con diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. No se les olvide, si hay algo en los que, como decimos, se les han trabado las carretas, esta es una gran herramienta para que Dios mueva su mano de misericordia en favor de nosotros y podamos alcanzar aquellas cosas que aún Dios no ha permitido que alcancemos. Gracias, y estamos para el 19 de diciembre, bueno, pasando a los anuncios, 19 de diciembre, como el ministerio, hemos decidido pues visitar, aunque no como todos los años, al asilo de ancianos en Santa Ana, Jesús Pan de Vida, que siempre pues tenemos la bendición de visitar, pero esta vez por obvias razones de salud no queremos pues ser un problema más que una ayuda. Solo podemos ir y dejar sin poder pues convivir con nuestros ancianitos, que realmente son nuestros amigos ya. Pero el 19 de diciembre estaremos visitando. Este día domingo ya habrá una mesa con víveres o con lo que usted quiera aportar para poder llevar al asilo. Así que si Dios pone en su corazón pues bendecir a unos ancianitos, estará ahí la mesa y habrá mayor información en las redes de Levela. Gracias por bendecir este ministerio, gracias por estar ahí. Dios les bendiga a todos, se les quiere mucho. Cuídense, nos vemos el próximo viernes. Adiós.
Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.